En este video vamos a conocer 20 hechos sobre Linus Torvalds, el creador de Linux y Git. Vamos a darte una serie de datos muy interesantes sobre la vida de Linus Torvalds, el cual debes saber que es un estudiante finlandés que desarrolló un sistema operativo similar a Unix mientras estaba haciendo su maestría en el año 1991 y desde entonces ha provocado una revolución y hoy en día alimenta la mayor parte de la web. Muchos dispositivos integrados y cada una de las mejores 500 supercomputadoras del mundo tienen su sistema operativo. Entonces, probablemente ya conozcas algunos de estos hechos sobre Linux, pero lo más probable es que aprendas algunos hechos nuevos sobre él viendo este video. Así que comencemos. En el número 1, y es que Linus Benedict Torvalds nació el 28 de diciembre de 1969 en la ciudad de Helsinki. Proviene de una familia de periodistas. Su padre es Nils Torvalds, el cual es un político finlandés y probable candidato a presidente quizás en futuras elecciones. Este recibió su nombre de Linus Pauling, quien fue un doble premio Nobel de Química y Paz. En el número 2, todos los Torvalds del mundo son parientes. Y es que si bien puedes encontrar varias personas con el nombre Linus, no encontrarás muchas personas con el apellido Torvalds, porque la ortografía correcta es en realidad Torvald, sin la S. Su abuelo cambió su nombre de Torvald a Torvalds, agregando una S al final. Y así comenzó una dinastía Torvalds, si puedes llamarla así. Dado que es un apellido tan inusual, apenas hay 30 Torvalds en el mundo y todos son parientes, afirma Linus Torvalds en su biografía. En el número 3 tenemos que Commodore VIC-20 fue su primera computadora. A la edad de 10 años, Linus comenzó a escribir programas en BASIC en el Commodore VIC-20 de su abuelo materno. Fue entonces cuando descubrió su amor por las computadoras y la programación. El número 4 es un teniente segundo, Linus Torvalds. Aunque preferiría pasar tiempo en las computadoras en lugar de en actividades deportivas, tenía que asistir al entrenamiento militar obligatorio. Tenía el rango de segundo teniente. En el número 5 tenemos que creó Linux porque no tenía dinero para Unix. A principios de 1991, descontento con MS-DOS y Minix, Torvalds quería comprar un sistema Unix. Por suerte para nosotros, no tenía suficiente dinero, entonces decidió hacer su propio clon de Unix desde cero. En el número 6, Linux podría haberse llamado Freaks. Y es que en septiembre de 1991, Linus anunció Linux, que significa Linux Minix, y alentó a sus colegas a utilizar su código fuente para una distribución más amplia. Linus pensó que el nombre Linux era demasiado egoísta. Quería cambiarlo a Freaks, basado en Free, Freak and Minix, pero su amigo Landmark ya había creado un directorio llamado Linux en su servidor FTP, y así continuó el nombre de Linux. En el número 7 tenemos que Linux fue su principal proyecto en la universidad. Y es que Linux es un sistema operativo portátil. Fue el título de su tesis. En el número 8 tenemos que se casó con su estudiante. Y es que en el año 1993, cuando estaba enseñando en la Universidad de Helsinki, dio la tarea de redactar correos electrónicos como tarea para los estudiantes. Sí, como lo escuchas, redactar correos electrónicos era un gran problema en ese entonces. Una estudiante llamada Tove Moni completó la tarea enviándole un correo electrónico pidiéndole una cita. Este aceptó y 3 años después nació su primera hija. Debo decir que inició la tendencia de las citas por internet, pues es muy probable. En el número 9, Linus tiene un asteroide que lleva su nombre. Y es que tiene numerosos premios a su nombre, incluido un asteroide llamado 9793 Torvalds. En el número 10 tenemos que Linus tuvo que luchar por la marca registrada de Linux. Y es que Linux es una marca comercial registrada con Linus Torvalds. Al principio a Torvalds no le importaba la marca, pero en agosto de 1994, William Delacroix Jr. registró la marca de Linux y comenzó a exigir regalías a los desarrolladores de Linux. Por lo tanto, Torvalds lo demandó a cambio y en 1997 se resolvió este caso. En el número 11, Steve Jobs quería que trabajara en Mac OS de Apple. En el año 2000, el fundador de Apple, Steve Jobs, lo invitó a trabajar en Mac OS de Apple. Linus rechazó la oferta y continuó trabajando en el kernel de Linux. En el número 12, Linus también creó Git. Y es que la mayoría de la gente conoce a Linus Torvalds
por crear el kernel de Linux, pero también creó Git, un sistema de control de versiones que se utiliza ampliamente en el desarrollo de software en todo el mundo. Hasta el año 2005, el servicio propietario de BitKeeper se utilizó para el desarrollo del kernel de Linux. Cuando BitKeeper cerró su servicio gratuito, Linus Torvald creó Git por su cuenta, porque ninguno de los otros sistemas de control de versiones satisfacía sus necesidades. En el número 13, Linus apenas codifica en estos días. Y sí, aunque Linus trabaja a tiempo completo en el kernel de Linux, ya casi no escribe código para él. Y es que de hecho la mayor parte del código de kernel de Linux es de contribuyentes del sistema. En el número 14, Torvald odia C++. Linus Torvald tiene una fuerte aversión por el lenguaje de programación C++. Ha sido muy vocal al respecto. Él bromea siempre diciendo que el kernel de Linux se compila más rápido que un programa en C++. En el número 15, incluso a Linus Torvald le resultó difícil instalar Linux. Y es que hace algunos años Linus dijo que encontraba Debian difícil de instalar. Se sabe que usa Fedora en su estación de trabajo principal. En el número 16 tenemos que al Linus le encanta el buceo. Y es que incluso creó Subsurface, una herramienta de registro de buceo para buceadores. Te sorprenderá que a veces incluso responde algunas preguntas generales en su foro. En el número 17, Linus Torvald es un mal hablado, pero ha mejorado su comportamiento, y es que también es conocido por usar improperios leves en la lista de correos del kernel de Linux. Esto ha sido criticado por algunos en la industria. Sin embargo, será difícil criticar su broma de NVIDIA, ya que provocó un mejor soporte para el kernel de Linux de NVIDIA. Por lo que en el año 2018, Torvald se tomó un descanso del desarrollo del kernel de Linux para mejorar su comportamiento. Esto se hizo justo antes de que firmara el controvertido código de conducta para los desarrolladores del kernel de Linux. En el número 18 es demasiado tímido para hablar en público. Y es que Linus no se siente cómodo hablando en público. Por lo tanto, no asiste a muchos eventos y cuando lo hace prefiere sentarse y ser entrevistado por el anfitrión. Esta es su forma favorita de hacer una charla pública. En el número 19 tenemos que no es aficionado a las redes sociales, y es que Google Plus es la única plataforma de redes sociales que ha utilizado. Incluso pasó algún tiempo revisando aparatos allí en su tiempo libre. Google Plus ahora está descontinuado, por lo que no tiene otras cuentas de redes sociales que se conozca por el momento. Y en el número 20, Linus Torvald se establece en los Estados Unidos, y es que Linus se mudó a los Estados Unidos en el año 1997 y se estableció allí con su esposa Toby y sus 3 hijas. Se convirtió en ciudadano estadounidense en el año 2010 y en la actualidad trabaja a tiempo completo en el kernel de Linux como parte de la Fundación Linux. Es bastante difícil saber cuál es el patrimonio neto de Linus Torvald o cuánto gana, porque esta información nunca se ha hecho pública. Pero si estás interesado en conocer un poco más sobre la vida de Linus Torvald, te recomiendo leer su biografía titulada Just for Fun. Hasta aquí llega este video. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en el siguiente comando.